Bienvenidos a esta clase de estadística a nivel básico. Mi nombre es José Pastor Parra Piedra y vamos a estar viendo algunas nociones básicas acerca de la estadística. Lo primero que deben saber es que la estadística es una rama de las matemáticas, es una ciencia de hecho, que usualmente se apoya en diferentes técnicas para el manejo de la información que existe en la naturaleza. Eso es bueno entenderlo acerca de la estadística. Vamos a ver algunos conceptos, de ahí vamos a partir. Lo primero es saber qué es una población. Y una pregunta cuando nos referimos a población, usualmente el estudiante se imagina un pueblo o una comunidad de casas, pero aparte de este concepto de población, también tenemos en estadística algunos elementos importantes que debe cumplir una población. Y noten que la notación para población es una N mayúscula. Esa es la notación que usualmente se utiliza para determinar una población estadística. El primer requisito para que sea considerada una población estadística es que sea un conjunto de elementos, a lo cual a cada uno de esos elementos le vamos a llamar unidades de la población. Esa es su primer característica, es un conjunto de elementos. El segundo requisito es que estén perfectamente identificados, es decir, no haya confusión entre una unidad y otra unidad u otras unidades. Deben estar etiquetadas, deben estar numeradas o plenamente identificadas. Dónde inicia, dónde acaba, dónde termina. A eso se refiere con que deben estar perfectamente identificadas cada una de las unidades. Un tercer elemento es que sean posibles de medir de ellas algunos de sus elementos o todos sus elementos. Es decir, que podamos en ella hacer lo que se llama observaciones o mediciones, que es lo mismo una observación o una medición. También es posible encontrar poblaciones finitas, es decir, que tienen un inicio y que tienen un fin. Por ejemplo, el número o el nombre de estudiantes que hay en un aula tiene un inicio y tiene un fin. Es posible conocer dónde inicia y dónde termina, pero hay poblaciones que son infinitas. Por ejemplo, los árboles que hay en un bosque. Podemos ver los árboles, pero desconocemos dónde terminan, dónde inicia y dónde terminan, pero podemos identificar los árboles. A manera de ejercicio, aquí hay unos ejemplos y el estudiante debe decir si es o no es una población estadística. Y la primera es: el listado de alumnos de la preparatoria, ¿será una población estadística o no? Ahí pongan ustedes en su libreta si es o no. Un vaso que contiene canicas blancas y azules, ¿reúne estos requisitos? ¿Es un conjunto de elementos? ¿Están perfectamente identificados? ¿Es posible medir en ellas sus elementos? Puede ser población finita o infinita. Ustedes pongan aquí si es o no una población estadística. Tercer ejemplo: el padrón de becarios de la preparatoria, nivel preparatoria o de cualquier nivel del estado de Michoacán, en México. ¿Es o no una población? Recuerden que hay que cotejar que cumpla cada uno de estos requisitos. Cuarto ejemplo: las estrellas que están en la bóveda celeste. ¿Será un conjunto de elementos? ¿Estarán perfectamente identificados, ubicados? ¿Será posible medir en ellas, no sé, su masa, el diámetro de la estrella?
Y el quinto ejemplo es el grupo de 325 chicas o chicas que están en un baile. Será un conjunto de elementos, unidades, estarán perfectamente identificados. Es posible medir en ellas sus elementos. Y bien, las respuestas son estas. El listado de alumnos sí cumple con estos requisitos para decidir si es una población o no. Un vaso de canicas blancas y azules, no, porque todas las blancas asumimos que son iguales, también las azules. El padrón de becarios sí, es una población, está perfectamente identificada con nombre y apellidos. Las estrellas que están en la bóveda celeste sí, dado que ya hoy en día la astronomía tiene una base de datos, ¿sí? Si bien es una población infinita, pero aún así es considerada una población estadística. Igual un grupo de 325 personas que entran a un baile de jóvenes y señoritas, pues probablemente no, ¿verdad?, sea una población estadística. En este primer concepto es importante que se aprendan de memoria estas características para poder definir cuándo es una población estadística y cuándo no lo es. Pasemos al siguiente concepto de muestra. La muestra es una fracción de la población estadística. Es decir, tenemos nosotros, por ejemplo, un número de 783 estudiantes de una preparatoria donde N, como vimos, son todas estas personas, 783 jóvenes, son 783 unidades totales, ¿sí? Son 783 unidades totales. Y a partir de estas 783 unidades totales, nosotros podemos obtener dos tipos de muestra. Una que es probabilística y otra que es no probabilística. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La palabra probabilística viene del uso de la teoría de la probabilidad. Más adelante vamos a ver a qué se refiere la teoría de la probabilidad. Pero la podemos contrastar con una muestra no probabilística, donde la decisión de elegir viene de la persona que está haciendo los cálculos. Ahora, la muestra, que la denominaremos con una n minúscula, que es una fracción de la población, ¿cuánto vale n? Es decir, ¿cuántos de estos 783 estudiantes vamos a elegir? Por ejemplo, para obtener la altura o el peso o el promedio general. ¿Puede ser de 10? Sí, puede ser de 10, es decir, vamos a tomar 10 estudiantes y lo podemos hacer usando la teoría de la probabilidad, o puede algún profesor o alguna persona decir: yo elijo al número 3, al 7, al 21, al 150 y así sucesivamente, pero esta muestra no será probabilística, tendrá sus desventajas al hacerlo. N, es decir, la muestra pueden ser 15, ¿sí? Pueden ser 28 y así pueden ser tantos como el que hace la muestra lo quiera hacer. A mayor tamaño, es decir, a mayor número de unidades que vamos a elegir en una muestra, nos estaremos acercando más a los valores de la población. Así bien, una muestra es una fracción de esta población. Pensemos en los ejemplos. El padrón de becarios, si son miles y quisieran tomar una muestra para saber la satisfacción de esos becarios, entonces tendrían que tomar una muestra con tamaño n y de manera probabilística o no probabilística. Pasamos al siguiente concepto, que es una variable.
Es una característica medible de la muestra y obviamente la muestra es una fracción de la población estadística. Y aquí con las flechitas podemos identificar que son variables. En este caso tenemos 10 variables. El apellido paterno es una variable. El apellido materno es otra variable. La fecha de nacimiento, la altura del estudiante, el peso, el grado, el grupo. Y podemos tener más variables, ¿cierto? Podemos añadir otra variable, por ejemplo, el género. Ya serían 11 variables. En este caso tenemos 10 variables por 783 unidades que componen mi población. Eso nos da el tamaño de la información que nosotros vamos a procesar. Pero repito, podemos tener tantas variables como puedan ser características medibles, características que podamos nosotros medir, observar en cada uno de estos datos. Ahora, ¿qué es un dato? Aquí es importante que puedan identificar que hay diferentes tipos de datos. Pueden ser datos continuos, es decir, altura 10 a 1 metro con 56 centímetros, con decimales. Pueden ser datos discretos, que pueden ser enteros. Por ejemplo, grado es primero, segundo, tercero. No hay 1.3 grados o grupo A, B, C, D. Hay datos categóricos, es decir, blanco, negro, azul, bueno, bonito, etc. También pueden ser datos binarios, sí y no, o 1 y 0, y otros tipos de datos. En este caso aquí, por ejemplo, tenemos si tiene Facebook, sí, no, o ha tenido varicela, son variables binarias, son datos binarios, son los diferentes tipos de datos que pudiéramos nosotros encontrar en cada variable. Aquí añadimos 2 variables más con respecto a nuestra tabla anterior. Tenemos 12 variables, pero cada variable va a tomar diferente tipo de dato. Y dependiendo del tipo de datos son los análisis que pudiéramos hacer para esos datos. Bien, ahora ya tenemos 3 conceptos, que es un dato, que es la población, 4 conceptos, que es una población, que es una muestra, que es una variable, y cuáles son los datos que contienen cada una de las variables. Ahora, vamos a aterrizar un poquito más en la teoría estadística, qué es un estimador y qué es un parámetro. Acuérdense que tenemos población y muestra, que cuando nosotros tenemos poblaciones grandes, cuando tenemos un conjunto de elementos, por ejemplo las estrellas, que tenemos millones de estrellas, o tenemos miles de estudiantes, pues nuestro tamaño de muestra cobra importancia. Y quizá aquí voy a insertar una imagen porque quiero que esto quede algo claro. Y aquí vamos a tener nuestra población. Esta simboliza nuestra población. La vamos a poner en negro y aquí le vamos a escribir que esta sería nuestra población. Tenemos nosotros una población de tamaño pues más o menos grande. Pensemos en ya no usaré el nombre de población, vamos a irnos directo de 12.525, pongamos estudiantes. Ese es mi tamaño de la población. Y de estos 12.525 estudiantes, queremos saber cuántos tienen Facebook.
Así que vamos a tomar algo que se llama muestra, ¿cierto? Por tanto, la muestra obviamente será pequeña, es decir, una fracción de la población que dijimos que va a ser n, y vamos a tomar el 10%, es decir, solamente vamos a encuestar a 1253 estudiantes. Así que a partir de nuestra aquí la voy a hacer así, simplemente la voltearemos al final. A partir de nuestra muestra, aquí tenemos n estudiantes, haremos inferencia de nuestra población. A esto le llama, la estadística le llama inferencia estadística. Esto es lo que conocemos como inferir mediante una técnica que en este caso es el muestreo. Aquí le vamos a poner inferencia estadística. Este es el proceso en el que a partir de una muestra que nosotros tenemos de esta misma población podemos inferir alguna variable de esta. ¿Y cuáles son esos parámetros? Así se le llaman. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo de 783 estudiantes, o pueden ser 12,000 con una muestra del 10%, 1253. Y queremos saber la media o promedio de altura, la media o el promedio de peso de todos estos estudiantes. Así que a partir de la muestra podemos nosotros saber el promedio de altura, el promedio de peso, la varianza, la desviación estándar y otros parámetros. Pero en esta diapositiva lo que queremos destacar es que vamos a tener dos medias, ¿verdad? La media de la población y la media de la muestra, las cuales pueden ser iguales, lo usual es que sean diferentes, ¿cierto? La media de la población en peso y la media de la muestra en peso. La varianza, desde luego, va a ser diferente, la desviación estándar. Y finalmente, pues vamos a usar algunas fórmulas. Y aquí las tenemos, la media poblacional versus la media muestral. La varianza poblacional y la varianza muestral. Esta es una forma y esta es otra forma de estimarla. Estas son las fórmulas. La varianza, otra forma de expresar la varianza es en esta fórmula y esta otra fórmula. Sacando la raíz cuadrada de la varianza obtenemos la desviación estándar, también conocida como desviación típica, y estas son las fórmulas de la raíz de la varianza poblacional y la varianza de la muestra. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación para obtener nuestro error de muestreo. Estas fórmulas las pueden anotar ahí en su libreta porque vamos a ver en otro video el ejercicio de cómo obtener estos valores usando estas mismas fórmulas. Finalmente, las técnicas de muestreo. Y aquí tenemos algunos aspectos a considerar. Aquí hay un error, otro error de ortografía. Aspectos a considerar antes de elegir una técnica de muestreo. Primero es conocer la característica de la población. Por ejemplo, no es lo mismo muestrar aves que muestrar árboles. Los árboles están ahí quietos, no se mueven, a diferencia de las aves. No es lo mismo muestrar personas, porque a veces no dicen la verdad, a veces dicen otra cifra, a veces dan datos como ellos entienden. O también máquinas, a veces las máquinas tienen cierto uso, están desgastadas y eso influye también en la medición.
y en y en elegir la técnica de muestreo. Si vamos a muestrar piezas, por ejemplo, piezas para carros, piezas para manufacturas, o ciertas unidades como lo son, no sé, refrescos, galletas, o etcétera. Es importante que aprendamos a definir la característica de la población. Otro aspecto a considerar es el para qué queremos el muestreo, para qué queremos saber la edad promedio de los estudiantes, para qué nos va a servir esa información. No se considera prudente medir cosas que no nos van a servir, ¿verdad? Sino que solamente medir aquello que nos va a ser útil. ¿Para qué queremos? ¿Cuál es el objetivo del muestreo? Otro aspecto importante a considerar para elegir una técnica de muestreo es la complejidad para hacer el muestreo. Es decir, qué tan difícil será encontrar la unidad de muestreo. Aquí le puse al tigre, porque por ejemplo, si vamos a muestrear fauna, pues qué tan difícil será encontrar alguna especie en particular. Qué tan difícil será llegar a esa unidad de muestreo. Qué tan difícil será encontrar a esa ama de casa que hay que encuestar, o a qué hora se le va a encontrar. Entonces toda esa complejidad de hacer el muestreo también influye en la técnica de muestreo. El presupuesto para elaborar el muestreo es otro aspecto demasiado importante. ¿Cuánto nos va a costar en términos de dinero ejecutar ese muestreo, recabar la información, capturarla? Todo el proceso es costoso y si elegimos un tamaño de muestra o una técnica, pues eso implica un presupuesto para elaborarlo. Y finalmente los parámetros estadísticos deseados, que son dos los importantes y los pusimos en rojo, que es la confiabilidad y el error de muestreo. Estas dos parámetros estadísticos, lo que es la confiabilidad y el error de muestreo, los vamos a estar explicando más adelante, pero la confiabilidad quiere decir en un muestreo probabilístico, obviamente, es el porcentaje del cual nosotros nos acercaremos al valor deseado. Por ejemplo, está la confiabilidad al 90%, 95%, 97%, 99%. Y eso redundará en un error de muestreo, es decir, al hacer muestreo, pues tenemos un error, ¿cierto? Al inferir sobre la población, ¿se acuerdan de esta gráfica? Si nosotros tomamos una muestra, estamos dejando de lado otro 90% de estudiantes y eso conlleva a un error, a una equivocación. Pero aún con esta confiabilidad, pues podemos tener un error aceptable y estos son los parámetros estadísticos deseados. ¿Sí? Algunos omiten todo lo anterior y se van directo, pero eso no es en la práctica, no es prudente, sino que hay que considerar ya en la práctica estos elementos también. Bien, ya hablando de técnicas de muestreo, pues están las tres que son las más usuales, hay otras más, como son el muestreo simple al azar, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Están otros, por ejemplo, el muestreo dirigido, cuando existen algunas, le llaman estudios de caso. Por ejemplo, quieren saber por qué una comunidad tuvo éxito en el desarrollo de sus mercados locales, por ejemplo. Se hace un estudio de caso. ¿Por qué? Porque es algo que tuvo un éxito y se quiere estudiar esa comunidad en específico. El muestreo simple al azar es la base de todos los muestreos, en donde se tiene una población y de manera aleatoria, es decir, al azar, usando la teoría de la probabilidad, elegimos el número y las unidades que van a ser muestreadas y a partir de ellas se hace la inferencia de la población. El muestreo estratificado es, por ejemplo, cuando tenemos en una población, en esta población de estudiantes, que es teórica,
¿verdad? Que podemos dividir en hombres y mujeres. Desde luego que la altura de los hombres será mayor, eso se espera, que la altura promedio de las mujeres. Y esos son estratos, es decir, cuando nosotros separamos por ciertas características comunes adentro de una población. Hombres, mujeres, o puede ser los de primero, los de segundo, los de tercero, 3 estratos. Incluso puede haber más estratos, primero grado varones, primer grado mujeres, segundo grado hombres, segundo grado mujeres y así el tercer grado también. Y muestreo por conglomerados es cuando dentro de una unidad de muestreo existe otra unidad de muestreo. Dentro del primer grado y dentro de los hombres se medirá el promedio general que tuvieron en la primaria, por poner un ejemplo, o en la materia de matemáticas. Dentro de unidades muestrales hay otras unidades muestrales anidadas. Bien, hasta aquí esta pequeña introducción. Vamos a ver en otro video algunos ejercicios para que podamos aplicar las fórmulas, podamos ver cómo se elige aleatoriamente el tamaño de muestra usando diferentes tamaños de muestra y haciendo la inferencia de la población. Si tienen dudas, no olviden ponerlas en el cuadro de diálogo y vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.